Amados hermanos, muy buenos días. Es un placer como siempre, es un privilegio el que nos podamos conectar, que nos podamos reunir por este medio y como siempre recordarles que estamos en tiempo de la virtualidad, por lo tanto suscríbase al canal de YouTube por donde está recibiendo este mensaje, pero también allí pinche ahí en la campanita para que reciba las notificaciones y también pues nos busque, nos conecte por el Facebook, también estamos allí con nuestra página y si pues estos mensajes es de su gusto, el que los pueda compartir con libertad, compártalos, la palabra de Dios ha sido dada y pues cumple su propósito en todas las personas, que usted pueda ser un agente de expansión del reino de los cielos, de extender la palabra del Señor, así que aprovechemos estos tiempos que el Señor nos está regalando. Y bueno, nuestras oraciones porque todo esté marchando bien, porque realmente el Señor esté derramando de su gracia, de su bondad, de su misericordia sobre cada uno de ustedes, como lo está haciendo sobre nosotros, que realmente estamos viendo cómo Dios nos sostiene en este tiempo, con su brazo poderoso el Señor sosteniéndonos en este tiempo. Y pues, ¿qué podemos decirles? Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular en este tiempo de influencia, de intimidad con el Señor. Y pues nuestro versículo clave en este tiempo, pues estamos leyendo el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor hablando de la intimidad que debemos tener con Él, nuestra intimidad con el Señor, pero también, mis amados hermanos, la influencia que el Señor está desarrollando sobre cada uno de nosotros, cómo podemos influir, empezando por nuestras familias, nuestra influencia sobre la familia. Y qué bueno que podamos estar haciendo esta tarea y el Señor está añadiendo cada día los que han de ser salvos. Y qué bueno, mis hermanos, que hoy podemos compartir la palabra del Señor. Entonces, en este sentido y para compartir la palabra del Señor, yo sí quiero pedirles que nos pongamos de acuerdo en una oración, que cierre sus ojos, que incline su rostro y que oremos al Señor, porque sea el Señor hablando a nuestras vidas, porque tanta necesidad tenemos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias este día y bendigo tu palabra, Señor. Muchas gracias porque tu palabra es vida a nuestras vidas, Señor. Y hoy bendecimos tu palabra que ha salido de tu boca, Señor, y que cumple su propósito en cada uno de nosotros, Dios. Hoy trae paz, trae sosiego, Señor, trae esperanza y seguridad, Señor, a la vida de cada uno, Dios. Porque lo clamamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a compartir la palabra del Señor y hoy, como segundo domingo del mes en este tiempo, estamos haciendo la Santa Cena. Pues es bueno que usted vaya como disponiendo los elementos allí en su casa para participar de la Santa Cena. Y pues para hablar de la enseñanza que el Señor ha puesto en mi corazón, yo quiero decirles que nací en un ambiente de milagros. He visto al Señor realmente haciendo milagros. Yo no puedo entender la vida de la iglesia, la vida del cristiano, sin que ocurran milagros en sus vidas. La misma vida ya es un milagro, la salvación es un milagro, el cambio de las personas es un milagro, las sanidades, los milagros, los prodigios, las señales son obras que Dios está haciendo. Y cuando yo hablo de milagros, tengo que tener claro que no se trata, mis amados hermanos, de usar el poder de Dios, sino más bien dejarnos usar por el poder de Dios. Que sea Dios usándonos y haciendo sus milagros a través de cada uno de nosotros, porque si usted cree en el Señor, pues esas señales lo seguirán. Esas señales seguirán a los que creen, dice la Escritura. Ahora, para hablar de la enseñanza en este día, yo quisiera entrar como con una pregunta que te hagas ahí en tu corazón. En tu corazón, pregúntate, ¿tú quieres ser salvo? ¿O tú quieres ser
simplemente perdonado. Porque, mi amado hermano, una cosa es ser perdonado y otra cosa es ser salvo. Porque la salvación es un paquete que incluye mucho más que el perdón de los pecados. La salvación es toda un paquete inmenso. La salvación, mis amados hermanos, la palabra salvación viene en el Nuevo Testamento, el término griego viene el término soteria, y soteria realmente implica salud, bienestar, plenitud. Entonces, la palabra soteria, que implica la salvación, pues también nos habla de sanidad, pero también nos habla de plenitud, y la plenitud que toda nuestra vida realmente necesita. Y por eso es muy diferente ser simplemente perdonado a ser completamente salvo. Porque he visto muchas personas que son perdonados y por lo tanto van al reino de los cielos. Claro que sí, yo no quiero que dudes eso, pero quiero decirte que veo muchas personas que son perdonadas, pero llevan una vida que para nada se parece a la plenitud que Jesús ofrece. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa vida en abundancia, más que solamente el perdón de pecados. Si pensamos un momentico, los enfermos necesitan sanidad. Y claro, ahí cabe la palabra soteria. Pero los enfermos también necesitan salvación. Y sabe que los enfermos salvos pueden sanar, y en lugar de andar por esta vida esperando a morirse para ir al reino de los cielos, pero mientras tanto vivir vidas llenas de fracasos, llenas de indiferencia. Hermano, es diferente ser salvo que ser simplemente perdonado. Yo te invito a que tengas una vida plena, una vida en abundancia, y de eso el Señor me estuvo hablando, y de eso vamos a estar hablando en el mes de octubre, porque tú y yo no solamente necesitamos saber que vamos al cielo, claro que eso es muy importante, la eternidad con el Señor, pero mientras tanto en esta vida, ¿por qué no disfrutamos de la vida que el Señor nos dio? Porque si alguien tiene derecho a disfrutar de la vida, esos somos nosotros, los salvos. Los salvos tenemos el derecho, porque Jesús compró esa vida para nosotros. Esa vida de bendición, esa vida de abundancia, y la persona que vive en Cristo es una persona que va a vivir en el gozo del Espíritu Santo. Entonces, mis amados, pues ser perdonado es una cosa necesaria, claro que sí, pero no es toda la salvación. La salvación es todo un paquete. Y hoy quiero hablar, mis amados hermanos, de los dos grandes problemas que aquejan a la humanidad. La humanidad tiene básicamente dos problemas: el pecado y la enfermedad. El pecado y la enfermedad. Pero para estos dos problemas tremendos en la vida de la humanidad, el Señor Jesucristo, Él provee una respuesta. Para el pecado está el perdón, para la enfermedad está la sanidad. Y por eso, mis amados hermanos, esta mañana vamos a compartir el tema que le hemos puesto de nombre salvo y libre. Salvo y libre. ¿Y qué quiere decir salvo y libre? Sano y libre. ¿Por qué? Porque yo solamente, pues no estoy pensando en ser sano de alguna enfermedad y libre de alguna deuda. No, yo estoy hablando de la vida plena. De la vida plena. Y en la Biblia nosotros encontramos que Dios realmente dispuso una provisión. La provisión de Dios para la enfermedad, pero la provisión de Dios para la salvación. La provisión de Dios para el perdón de los pecados, pero la provisión de Dios para la sanidad de nuestro cuerpo. Y entonces, mis amados hermanos, para entrar en ese tema, pues vamos a ir al libro del Éxodo, capítulo número 12, versículo 3, que dice de esta manera: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y versículos 7 y 8 dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer.
Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. ¿A qué se refiere la Escritura aquí, mis amados hermanos? Aquí la Escritura se está refiriendo a un momento especial de la vida del pueblo de Israel que tiene que ver con la Pascua, la celebración de la Pascua. Si tú quieres tener todo el contexto allí en tu casita con tranquilidad, con tiempo, lee todo el pasaje que implica Éxodo capítulo número 12 y verás todo lo que tiene que ver con la fiesta esta principal para los judíos, que era la Pascua. Quiero hablar un poquito de la Pascua, mis amados hermanos, para que entendamos como el contexto de hacia dónde nos está llevando el Señor. Y es que la Pascua se celebraba juntamente con la fiesta de los panes sin levadura. Y era una fiesta que se prolongaba por 7 días. Era una fiesta, o es una fiesta muy importante. Ahora, la palabra Pascua viene del término hebreo Pesach, el Pesach de Dios. Y Pesach implica pasar por encima. El Pesach de Dios significa pasar por alto, en un sentido preservar, en un sentido mostrar misericordia. Ese es el Pesach de Dios, esa es la Pascua. Ahora, la Pascua obviamente pues implica o conmemora para los israelitas el día de la libertad. ¿Por qué? Porque realmente es el momento en que pues Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto a través de su brazo poderoso, sus hechos portentosos, y a través de Moisés pues los saca con poder de Egipto. ¿Cierto? ¿Para qué? Para llevarlos, para incluirlos allí en una tierra de promisión, la tierra de bendición. La Pascua conmemora realmente la liberación del pueblo de Israel. Sin embargo, no solamente la Pascua conmemora eso, sino que la Pascua también recordaba a ese Cordero, ese que estamos leyendo aquí, que en el día 10 de este mes se tomaba un cordero de 1 año, un cordero muy especial, que era la víctima del sacrificio y cuya sangre tenía que ser untada en el dintel de la puerta. En el marco de la puerta se pintaba con la sangre del cordero en cada hogar israelita, y eso hizo que cuando el ángel de la muerte venía por la vida de los primogénitos, al ver la sangre en el dintel de la puerta, pasaba por alto el Pesach de Dios, ¿cierto? Esa casa estaba protegida, sellada por la sangre preciosa de ese cordero. Ese cordero que había sido un cordero muy especial, pero que con esa sangre permitía que la vida de esos primogénitos era la señal de Dios para que los primogénitos fueran guardados en este día en que Dios con poder tomó la vida de todos los primogénitos de Egipto, de los egipcios, animales, personas y de toda clase de primogénitos, y eso fue el tope máximo para que ya Faraón dejara ir al pueblo de Israel para salir a celebrar la Pascua en el desierto con Dios antes de entrar en la tierra prometida. Así que la Pascua es el acto redentor de Dios, quizás más grande en todo el tiempo del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Con Moisés, Dios instituyó la Pascua. Después de 430 años más o menos de esclavitud, y de ahí quedó, según dice el libro de Éxodo, que esto era por decreto perpetuo, por ley perpetua tenían que celebrar los israelitas la Pascua, incluyendo a los extranjeros que hubieran sido circuncidados y que vivieran dentro del pueblo de Israel. Tenían que celebrar la Pascua. Entonces, hermanos, aquí vemos que la Pascua se celebraba el día 14, porque desde el día 10
del día 10 del mes de Abib o el mes de Nisan, que entre otras cosas, según dice el Éxodo, ahí es el comienzo de los tiempos de Israel. Es el primer mes, el primer día, el primer mes del tiempo sagrado de los judíos, pues estaba este mes de Nisan, y el día 14 se celebraba la Pascua. Comenzaba desde el día 10 con la selección del cordero. Ese corderito era consagrado, era muy especial, y entonces tenía que ser un cabrito sin mancha, de un año, muy consentido, muy cuidado en la casa. Este corderito realmente tenían que mirar si habían suficientes personas en la casa para consumirlo, porque tenía que consumirse completamente el corderito. Debía comerse asado y debía comerse con los panes sin levadura y con las hierbas amargas. Hermanos míos, ese corderito tenía que inmolarse y con su sangre pintar los dinteles de la puerta, los postes de las puertas, para evitar la muerte del primogénito de cada familia. Ese corderito debía asarse y su carne comerse, y no se podía guardar nada para el otro día. Por eso tenían que juntarse. Si el corderito era más grandecito, entonces se juntaban una familia, dos familias, según fuera el número, para que lo consumieran en el mismo día y no quedara nada para el otro día, porque no podía ni quebrársele los huesos, ni tampoco guardar para el otro día. Necesitaban consumirlo en ese mismo día. Si sobraba, alguna cosa que sobraba tenía que quemarse esa misma noche, de tal manera que al día siguiente no había nada de ese corderito. Una cosa importante que no puedo pasar por alto es que Moisés, cuando da las instrucciones para la Pascua, que es una celebración que debería dirigir el padre de la familia, en cada familia tenía que hacerlo el padre, pues eso implicaba que dentro de las instrucciones Moisés había dicho que tenía que el padre saber claramente acerca de esto, para que cuando los hijos preguntaran, entonces él de generación en generación pudiera demostrarles, decirles la certeza, la seguridad de que ese cordero recordaba el día que Dios poderosamente, milagrosamente y amorosamente los había sacado de tierra de esclavitud. ¿Saben? Dios cumplió al pie de la letra. Muchos años después, el salmista, el rey David escribe en el Salmo número 105, el versículo 36 de esta manera. Dice: hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza, los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Aquí David, y allí con Asaf, que era el salmista, ¿cierto? Allí en este tiempo de Segunda de Crónicas, pues ellos están trayendo a la memoria del pueblo cómo Dios cumplió este momento especial, cómo Dios lo sacó, y dice la Biblia que con plata y oro. Y no me preguntes cómo lo hizo, pero Dios lo hizo. ¿Cierto? Dios permitió que hasta los egipcios se alegraran tanto que estos se fueran, que les entregaron cuanta joya tenían. Y Dios dijo que nosotros de esta pandemia vamos a salir con plata y oro. No sé cómo lo hará el Señor, pero así lo tengo en mi corazón, así lo siento. Y aquí David está diciendo que pues Dios lo sacó con plata y con oro. Y me interesa que notes que dice que no hubo ningún enfermo en ninguna tribu. Y la Escritura no registra en todo ese tiempo algún evento de enfermedad. Bueno, salvo aquella situación particular de la lepra que le vino a Miriam cuando se rebeló contra la autoridad de Moisés. Pero es algo muy, muy puntual, que usted y yo sabemos que sencillamente Moisés oró y Miriam fue sanada. Pero la Biblia no registra ningún evento, ningún episodio de enfermedad en ese tiempo. ¿Qué tenía ese cordero que los mantuvo sanos? ¿Qué tenía, mis amados hermanos? Ahora, cuando nosotros miramos esta fiesta que Dios había regulado para el pueblo de Israel, pues en tiempo de Jesús
si nosotros tenemos que ver que existe una revelación? La revelación de este suceso especial que por tantos años el pueblo de Israel venía celebrando. Porque cuando Jesús y sus discípulos se dieron cuenta que se acercaba el día de la Pascua, pues dispusieron todas las cosas para celebrarla, ¿cierto? Para reconocer, para recordar la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y entonces Jesús es el que trae la revelación de este momento particular, de esta celebración, de esta fiesta, ¿qué implicaba verdaderamente para nuestro tiempo? Jesús le dio sentido a la Pascua. Jesús le dio realmente esa revelación que el pueblo hasta este día no había entendido de qué se trataba. Pero cuando ellos llegan a este momento, entonces Jesús habla de que esto que ellos celebraban no era simplemente una tradición o un rito. Y ahora yo te pregunto, María José, ¿tú celebras la Pascua, la Santa Cena, como un rito? ¿Como una celebración? Porque muchas personas lo hacen y no han entendido de qué se trata. Pero Jesús está ahí para que ese rito realmente no se convierta en una tradición. Esa fiesta solemne no se convierta realmente en un rito sin sentido, que las personas repiten porque sí. Y entonces, mis amados hermanos, vamos al libro de Mateo, capítulo número 26, versículo número 26 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Y lea conmigo: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Aquella celebración que por muchos años se había hecho únicamente como una tradición, como un rito más, como una costumbre más. Ahora Jesús está dando la razón. Jesús, sentado allí con sus discípulos, les da la razón del por qué la celebración de la Pascua. Le dio sentido a ese vino y dijo que ese vino estaba recordando, rememorando, trayendo a hecho cierto la sangre preciosa de Jesús. Era ese vino, y que ese pan realmente representaba el cuerpo del Señor Jesucristo. Hermanos míos, la sangre de Jesús derramada para el perdón de los pecados, pero el cuerpo del Señor Jesucristo molido, triturado, para que recibamos usted y yo sanidad en nuestros cuerpos. Ese era el sentido de la Pascua. Mire, Pedro lo expone de esta manera. Pensando Pedro, me imagino yo, en algunos versículos allí de Isaías, capítulo 53, Pedro dice, capítulo número 2, versículo 24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Si la sangre de Jesús tiene poder para quitar el pecado, el cuerpo del Señor Jesucristo tiene poder para sanar toda enfermedad. Era la sangre de un nuevo pacto. Ya no era el cordero mimado aquel, el corderito especial aquel. Ahora era el Cordero de Dios. Hermanos míos, ahora no era aquel cordero con cuya sangre limpiaba el pecado. Ahora era el Cordero de Dios con cuya sangre se quita el pecado. Era el desarrollo, el cumplimiento del nuevo pacto. Ahora era un pacto no en la sangre de un cordero, sino en la sangre del Señor Jesucristo. Era un cuerpo triturado en la cruz, no para dar un alivio temporal, sino para quitar la enfermedad del medio de nosotros. Porque por esa llaga tú fuiste sanado.
Fuiste sanado, y sanado desde el momento en que su cuerpo fue ofrecido en la cruz. Eres sanado completamente, recibe sanidad en el nombre de Jesús. Hermanos míos, a veces nosotros entendemos el perdón de los pecados por la sangre de Cristo, pero como que no aceptamos que podemos recibir sanidad en ese cuerpo triturado por causa de nuestros pecados para que podamos ser sanos. Cuando hablamos de la sangre de Cristo, hablamos de poder para quitar el pecado. Pero cuando hablamos del cuerpo de Cristo, hablamos de poder para quitar toda enfermedad. Y ese pan de la Santa Cena representaba realmente su cuerpo. Y dice aquí Pedro, por cuya herida fuiste sanado. Y es que ¿sabe qué? Dicen los eruditos, dicen los que estudiosos en la Escritura, dicen que el cuerpo del Señor Jesucristo era una completa llaga. Y por eso aquí no se habla en plural, se habla en singular, porque su cuerpo, todo su cuerpo, desfigurado Él, triturado Él, molido Él, convertido en una llaga. ¿Para qué? Para que toda enfermedad fuera puesta en su cuerpo. Acuérdate, todo decreto que nos era contrario fue clavado por Jesús en la cruz. Toda enfermedad fue expuesta allí para que tú y yo podamos tener sanidad. Esa Pascua, ese Cordero, esa celebración nos estaba recordando eso, y Jesús ahora lo estaba trayendo como una revelación para el nuevo pacto, cuando estaba comenzando ese nuevo pacto. Hermanos míos, es poderoso lo que la Biblia habla acerca de la Santa Cena. Es poderoso lo que la Biblia habla acerca de la sanidad y el perdón de los pecados. Es poderoso lo que el Señor habla y la Biblia habla acerca de la comunión que podemos tener cuando participamos en la Santa Cena. No es un evento, no es un rito, no. Hermano mío, esto es teología viva, es la realidad espiritual de cada uno de nosotros. El momento de la celebración de la Santa Cena no es un acto ahí, no es algo sin sentido. No lo hagas porque otros lo hacen, hazlo porque tú entiendes de qué se trata y ahora lo puedes comentar a tus hijos de qué se trata, para que podamos entender. Y miren, amados hermanos, cuando nosotros vemos esto, entonces nosotros sí podemos aplicar la Escritura a nuestras vidas. Y en la aplicación de la Escritura a nuestras vidas, pues miremos las instrucciones que el apóstol Pablo da acerca de la Santa Cena. Dice el libro de 1 de Corintios, capítulo número 11, versículo número 20, dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? ¿En esto? No os alabo. Pablo, ¿qué está diciendo aquí, mis amados hermanos? Tomar la Santa Cena no es comer y beber. Tomar la Santa Cena no es un evento que se haga ahí que porque sí y sin ningún sentido, ¿cierto? Ahora, cuando comenzamos a mirar estas cosas, entonces yo he visto algunos que se niegan a tomar la Santa Cena. Se niegan ahí a tomar la Santa Cena. Otros llegan tarde. Les quiero decir, hermanos míos, que necesitamos leer las instrucciones que el apóstol Pablo nos está dando acerca de un momento tan espectacular en la vida de todo creyente. No se trata de llegar tarde, no se trata, mis amados hermanos, de abstenernos ahí de tomar la Santa Cena. Tenemos es que mirar de qué es que se trata y ponerle sentido verdaderamente a lo que nosotros estamos haciendo. Porque en esta aplicación, mis amados hermanos, Pablo sigue aclarando la situación. Ahí en el versículo 27 al 30 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente,
será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y lea conmigo. Porque aquí dice, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Amados, Pablo nos está diciendo aquí en la Escritura que no podemos tomar la cena indignamente. Tomar la cena indignamente es tomar la cena en pecado, en crítica, en rebelión, en oposición al plan de Dios, rebelados contra Dios. En esas condiciones, dice Pablo, que es lo que nos da indignidad. Pero aquí dice claramente, por eso pruébese cada uno a sí mismo. Por eso necesitamos probarnos. Y probarnos quiere decir evaluemos nuestras vidas. Evaluemos nuestras vidas, de qué manera estamos viviendo. Muy seguramente vamos a encontrar allí que cometemos y que hemos cometido pecados. Y necesitamos arrepentirnos. Indignamente o dignamente no se refiere a una dignidad personal, se refiere a una dignidad moral delante de Dios. Si tenemos la oportunidad por la sangre de Cristo de ser lavados de nuestros pecados, ¿por qué no nos arrepentimos? Nos evaluamos, nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados y pedimos perdón al Señor. Pero aquí dice, oiga, que comemos la cena indignamente y no discernimos el cuerpo y la sangre del Señor. Discernir no es hacer un juicio de valor. Discernir, mis amados hermanos, es entender. Discernir es saber. Discernir es conocer de qué es que se trata. Esa es la palabra discernir. No podemos participar de la Santa Cena simplemente porque otros lo hacen, o porque en la iglesia lo hicieron, entonces yo lo hago, o porque alguien dijo. No, mi amado hermano, discernir es que yo me entere de la razón del por qué. Discernir es que yo sepa por qué lo hago y para qué lo hago. Y por eso es que muchas personas, aún siendo salvas, viven sin bendición. ¿Por qué? Porque no disciernen el cuerpo y la sangre del Señor. Es más, la Escritura dice que hasta muchos han muerto. Porque ahí dice que duermen, ¿no? ¿Por qué? Porque no disciernen que hay posibilidad no solamente del perdón de los pecados, sino a través del cuerpo de Cristo recibir sanidad. Y algunos hasta se murieron y sin saberlo, porque hermanos míos, no discernir esa ignorancia, pues nos roba de la bendición de vivir esa vida de plenitud que el Señor compró para nosotros. Por no discernir, la mayoría de las personas no tiene problema para entender, para discernir que por la sangre de Cristo recibimos perdón de pecados. Pero muchos tienen problema para entender que por el cuerpo triturado del Señor recibimos sanidad para nuestro cuerpo. Necesitamos, hermanos míos, entender estas dos verdades que necesitan, que requieren fe. ¿Cuánto discernimiento necesitamos para entender realmente esto, mis amados hermanos? ¿Cuánto necesitamos nosotros? La mayoría de personas entienden claramente el perdón de los pecados y se preocupan y gloria a Dios por eso. Pero hoy, mis amados hermanos, mi punto está en que tú disciernas que por el cuerpo del Señor Jesucristo tú eres sano, libre para vivir la vida que el Señor quiere para ti. Mis amados hermanos, el cuerpo de Cristo, que está simbolizado en ese pan, fue triturado por nuestros pecados, molido por nuestros pecados, para que nosotros fuéramos libres de la consecuencia que era la enfermedad. Ese cuerpo triturado representa, ese pan, mis amados hermanos, representa el cuerpo más precioso que ha puesto sus pies en esta tierra, el cuerpo del Señor Jesucristo.
Y aquí tenemos que hacernos en el equilibrio completo para no llevar al extremo de algunas interpretaciones, algunas doctrinas, algunas de que es que en el pan está físicamente el cuerpo del Señor. No es eso lo que dice la Biblia, esa es la transustanciación, que en ese pan está el cuerpo. No, hermano, pero ese pan nos recuerda el cuerpo del Señor Jesucristo. En esa copa no está la sangre de Cristo, pero sí está, mis amados hermanos, representando esa sangre que fue derramada para el perdón de los pecados. Entonces, en el equilibrio es que nosotros necesitamos estar, porque muchos se han debilitado y algunos hasta mueren por no haber discernido estas cosas. Jesús murió para que tú tengas perdón de pecados, pero Jesús murió para que tú vivas una vida plena, para que vivas una vida en abundancia. Para eso es que murió el Señor Jesucristo. Ahora, la Santa Cena, mis amados hermanos, es esa perfecta comunión que hay no solamente entre los hermanos sentados a la mesa con el Señor Jesucristo como Padre, como el jefe del hogar, allí en la cabeza de la mesa, repartiendo el pan y repartiendo la copa. La perfecta comunión entre los hermanos sentados en una mesa, pero es que también es la perfecta comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pues hasta la ciencia lo reconoce, que lo que uno come, eso es lo que es la unidad perfecta. La unidad perfecta con la deidad, Dios realmente participando de nuestra fe, nos hacemos uno con Él. Esa es la perfecta comunión en la Santa Cena, a través del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo. ¿Qué les digo, mis amados hermanos? Porque el propósito hoy es que tú seas sano, pero que tú seas libre. Y por eso, mi amado hermano, dice la Escritura, Primera de Corintios, capítulo número 11, versículo 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Qué tal, mi amado hermano, si dispones los elementos para que participemos juntos de esta cena especial que el Señor Jesús nos está invitando? A ti y a mí. Y vamos a comer de ese pan. Y vamos a participar juntos de ese pan en el cual nosotros podemos encontrar sanidad. Padre, yo te pido, Señor, que bendigas este pan. Padre mío, que ese pan nos recuerda ese Cordero inmolado, ese Cordero Santo que quitó el pecado del mundo. Padre, gracias porque este pan, Señor, me recuerda su cuerpo triturado en la cruz para que yo sea sano, Señor. Padre, gracias por este pan que yo tomo hoy en mis manos, Señor, para hacer unidad contigo, Señor, para recibir tu sacrificio, Dios, para tener comunión con mis hermanos, Padre. Padre mío, muchas gracias por este pan, lo bendigo, Señor, porque este pan, Padre mío, permitió que 4 millones o 6 millones, Señor, de hijos tuyos estuvieran 40 años en un desierto sin enfermarse. Padre mío, ese mismo Cristo que entregó su cuerpo para el perdón de mis pecados, para la sanidad de mi cuerpo, Señor, es el que me recuerda este pan, Señor. Y por eso bendigo este pan y con gratitud lo como, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a comer todos el pan con actitud de acción de gracias en nuestro corazón. Pero dice la Escritura: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esta copa, mis amados hermanos, representa la sangre del Señor Jesucristo. Me recuerda que el Señor Jesucristo entregó su sangre en la cruz para el perdón de mis pecados. Señor, yo necesito de fe para creer, Dios, en esa sangre que quitó la culpa de mi pecado. Pero necesito fe, Señor, para saber, para recibir, para discernir que tu cuerpo precioso trajo sanidad a mi vida, Señor. Esa soteria de plenitud, Señor. Esa vida en abundancia, Dios. Bendigo tu sangre, Señor, y bendigo esta copa que me la recuerda, Señor. Y la bebo con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Amados, hoy es un día muy especial, hoy es un día de celebración. Hoy es un día en que hemos podido compartir la mesa con el Señor Jesucristo. Así que oremos juntos recibiendo esa salvación, pero recibiendo esa sanidad, recibiendo esa plenitud que el Señor nos ofrece en su cena. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy venimos a ti, Señor. Gracias porque hemos podido estar en tu mesa, Señor. Gracias porque tú has perdonado nuestros pecados, Señor. Porque hemos podido evaluar nuestras vidas y hemos encontrado, Señor, nuestro pecado, pero también hemos encontrado la solución, Señor, en tu preciosa sangre. Señor, gracias porque en medio de una pandemia, Señor, nos atemoriza la enfermedad, la ruina, Señor. Pero Padre, tu respuesta, Señor, tu provisión en medio de nosotros, Señor. Yo hoy bendigo, Padre, este momento que podemos compartir, Señor. Padre, para que tú traigas esa certeza, esa seguridad al corazón de cada uno de mis hermanos, que en fe reciban perdón de pecados, pero que en fe reciban sanidad. Yo declaro sanos a cada uno de mis hermanos que escuchan esta palabra en este día. Y los declaro sanos por los méritos del Señor Jesucristo, por su cuerpo triturado en la cruz, Señor. Muchas gracias, Señor. Que hoy, Padre, salimos de este lugar para adelantar una vida nueva, Señor. Una vida que traiga gloria a tu nombre, Señor. Muchas gracias, Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos y darles una muy buena semana, porque lo clamamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que estos sean tiempos de intimidad verdadera con el Señor. Hasta la próxima semana.